El tema es: el que es íntegro no practica la impiedad. Hablando de la palabra integridad, o el significado de la integridad, nos habla de, número 1, conceptos, número 2, definición, y número 3, significados. Así es que lo que significa la palabra integridad se deriva de la palabra latina integritas, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Integridad deriva del adjetivo integed, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por el mal. Fíjense lo que dice la palabra, ¿verdad? Cuando pases por las aguas no te anegarás, y si pasas por el fuego no te quemarás. ¿Sí? O sea, no alcanzado por el mal, porque el mal en algún momento nos puede alcanzar. ¿Sí? La actitud negativa de otro, la injusticia de otro, la traición de otro, en determinado momento nos puede alcanzar. Por eso es que necesitamos, en el concepto de integridad, virginidad, o sea, pureza, pureza de corazón, para constantemente estarnos reflejando en el espejo de Dios, porque no podemos pelear con armas carnales. Necesitamos las armas de Dios, las armas de luz, los principios de Dios, y constantemente debemos de estar regresando a Él, a sus principios, a reflejarnos en su palabra. Una persona íntegra es una persona moral que se apega a los principios de Dios. Pero una persona íntegra no causa lesiones o daños a sí mismo. O a otras personas. Porque, ¿qué dice el mandamiento en Éxodo 20:13? Cuando hablamos de la definición de integridad, también decía integridad física. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Y
este mandamiento de no matarás, bueno, tenemos que tener cuidado por lo que entra por nuestros oídos. ¿Por qué? Porque hay personas, hace poco mandaron un video, y me parece que estaba en el chat de pastores, donde esta persona, después de estar dando estas palabras, se suicidó. Y es importante que nosotros reflexionemos sobre los principios morales de Dios. Y muchas veces podemos tener un justificante el por qué hacemos algo. ¿Por qué nos vamos a enfermar? Porque otro es malo. ¿O porque te vas a angustiar demasiado cuando alguien practica la impiedad? Pienso yo que nosotras debemos de ser íntegras en el sentido de tener conocimiento y entereza moral para llevar a práctica lo que conocemos. Porque a veces no estamos peleando legítimamente, sino en las emociones o en la sabiduría del mundo. Y cuando hablamos de la sabiduría del mundo, estamos hablando de la sabiduría del diablo. ¿Sí? Porque todo lo que nos heredó en la carne, el enemigo, es del diablo. Ideas, pensamientos, argumentos, como lo vamos a ver más tarde. Pero también hay personas que, se agreden a sí mismas. Y llegando hasta el suicidio. Porque también escucharon a alguien que dijo que no era pecado matarse. Y como no tienen un fundamento bien establecido en la palabra de Dios, entonces como aquel dijo, entonces encuentro una puerta falsa para entrar por ahí. Eso es cobardía. Y la Biblia dice que los cobardes no entran al reino de los cielos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando estamos hablando de dominio propio, estamos hablando de mente sana. Y solamente Dios puede sanar nuestra mente, nuestra alma, nuestras convicciones, nuestros pensamientos, solo Dios. Por eso debemos de estar en una constante dependencia de Dios. Constante. Hay personas que matan a otros, pero con su boca. Pero lo que dice va acompañado de ira, que hace que digas palabras tontas y necias que dañan a una persona. ¿No es cierto? La regla de oro es: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y tú piensas, ¿qué es lo que tú no quieres que hagan contigo? ¿No quieres que te critiquen? ¿No quieres que murmuren de ti? ¿No quieres que te falten el respeto? Sé íntegra. Tú sé íntegra. No murmures, no critiques. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí está la palabra y es bien sencilla. Ni le quitas, ni le pones. Si estamos nosotros en el reino de los cielos, bueno, nosotros no vamos a experimentar el infierno. ¿Por qué? Porque tienes entereza moral. Porque tienes integridad. ¿Verdad? Observando las raíces de este adjetivo, integridad. Este se compone del vocablo in, que significa no, y otro término de la misma raíz del verbo tangere, que significa tocar o alcanzar. Por lo tanto, la integridad es la pureza original.
sin contacto o contaminación con un mal o un daño, ya sea físico o moral. Y creo que de las cosas que nos pueden herir muy profundamente es cuando tienes fuego amigo, ¿verdad? ¿No es cierto? Cuando tienes fuego amigo, cuando estás así, es que no puedo creer que esta persona, mi amigo, mi compañero, el que comió conmigo, es el que está. San Pablo decía, ataques de los de afuera, ataques de los de adentro, pero ¿cómo voy a vencer? Yo veo a mi enemigo delante de mí y lo bendigo. Hola, ¿cómo estás? Como si no hubiera pasado nada, porque no es mía la justicia es de Dios. Mi interés moral me hace que sea recta de corazón, que sea genuina, sincera, al saludar a aquel que se volvió contra mí. Así. ¿Cómo he librado muchas batallas? Si ustedes se preguntan, ¿por qué estoy aquí? Así. Con entereza moral. ¿Sí? Y no puede uno luchar en su propia fuerza, sino en la fuerza de Dios. Y está escrito, los principios están escritos. Por eso les dije hace rato, mira, cualquier perico habla. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero cuando estás en el terreno de los hechos, es cuando se ve verdaderamente nuestra integridad como personas. Alguien íntegro es alguien que practica la pureza. Porque si hablamos de práctica, hay que practicar. ¿Sí? A veces estamos viendo los errores de otros, pero no estamos echándonos un clavado en el corazón para saber cómo estamos nosotros. Integridad se refiere a la calidad de íntegro, pero también se refiere a la condición pura de una persona. Lo vemos en el caso de Job. Él constantemente hacía sacrificios por sus hijos por si hubiera pecado. Era un hombre tan temeroso de Dios que se quería anticipar, porque quería que sus hijos estuvieran puros. La integridad o lo íntegro es lo que está completo y tiene todas sus partes. Es la totalidad, porque cuando estamos hablando de íntegro estamos hablando de totalidad, cabalidad. Estamos hablando de plenitud. Lo íntegro es algo que tiene todas las partes intactas y puras. Cuando pensamos en algo completo, decimos que no nos falta nada. Ejemplo, hace poco compré un pan rico y yo pienso que el que están comiendo también es un pan rico. De 10 semillas. Y cuando decimos que está completo, es que no le falta nada. Un pan de 10 semillas, cada semilla es parte de una nutriente. Y si le falta una semilla ya no estaría completo, ¿verdad que no? Todas las partes deben de estar completas para saber que ese pan es integral. Cuando nosotros decimos, no, yo escojo, no quiero el pan blanco, ese que de pronto como y se me hace el intestino un masacote por ahí. No, no quiero un pan integral, ese que está hecho pleno, completo, ese que tiene 10 semillas, ese que me va a hacer bien. Todas las partes deben de estar completas para saber que ese pan es integral y que va a cumplir el propósito por el cual fue hecho. Y todas escogemos un pan integral. Dile a tu compañera, ¿eres íntegra? Y tú dices, yo mis tortillas de harina. Bueno, ahorita estamos hablando del pan. También es como un rompecabezas. Para saber que el rompecabezas es íntegro, debe de estar completo.
Si le falta una figura ya no es íntegro. ¿Por qué? Porque se supone que en un rompecabezas todas las piezas deben de ir en secuencia para formar la imagen que tú quieras ver. Pero si le falta una pieza, entonces esa imagen queda distorsionada. Así es que todas las partes tienen que estar perfectamente colocadas e intactas. También Dios nos dice que seamos irreprensibles, porque alguien íntegro es alguien irreprensible. Y una persona irreprensible es una persona, fíjese, la definición es del griego anepíleptos, que significa no arrestado. No arrestado. Y por implicación, inculpable. Primero de Timoteo 3:2. Me lo corroboran, por favor, porque puse Timoteo, pero no puse si era primera o segunda, que creo es primera. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Es primera? Ok. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y fíjense cómo califica el ser irreprensible. Marido de una sola mujer. Esto es entereza moral. Sobrio, prudente, o sea, alguien prudente es alguien entendido, sabio, inteligente, decoroso, y aquí entra también el decoro en el vestir, ¿verdad? Como esposas de pastores, que es muy importante considerarlo. Si ustedes entran a las páginas de ahorita el ataque que tienen contra la mujer y las esposas de ministros, hablan mucho de, están balconeando a esposas de ministros que son sensuales. Sensuales porque traen pantalones muy ajustados, ¿sí? Sensuales porque traen ropa demasiado ajustada y con el pecho afuera, con el corazoncito que se les ve. Y están predicando, pero su imagen no habla de decoro. Y nosotros como esposas de pastores pues tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque otros nos están mirando. Y la gente va creciendo y no va a encontrar un balance, hablando de integridad. ¿Sí? Porque pues una persona prudente y entendida pues dice, oye, yo no voy a poner el vestido a la mitad de la pierna, porque, bueno, así hay esposas de pastores, ¿eh? O arriba, los que están cantando traen mallas, de esas mallas que se usan para dormir y se les notan sus partes enfrente y atrás. Irreprensible significa que nadie tenga nada que señalarte. No significa que vamos a ser libres de que alguien nos critique, que alguien nos juzgue, que porque estamos haciendo esto o aquello, pero alguien que verdaderamente es íntegro, si tiene algo que decir, tiene que venir directamente y decir esto, ¿cierto? Y no difamar, porque difamación es otra cosa, eso es matar, eso es destruir con la boca. Entonces sí es importante considerar todo esto. Decoroso, hospedador. O sea que todas las esposas de los pastores, ese es nuestro ministerio, ¿sabían?
hospedadores, que tengamos disposición para hospedar, que seamos amables con las personas que hospedamos, que le podamos dar lo mejor que nosotros tengamos. Esto es lo que dice la Biblia, apto para enseñar. Y eso significa ser maestros, estudiar la palabra. Estudiar la palabra, dedicarnos a estudiar la palabra. Así es que anepíleptos significa no arrestado. Sí, porque pueden decir lo que sea, pero si te arrestan y te ven en la cárcel, entonces se puede constatar que verdaderamente tú eres así y haces eso. ¿Ah? Pero si no es así, pues que digan lo que quieran. ¿No es cierto? Porque tú no vas a poder detener o parar cualquier cosa que las personas digan. Ni tampoco es nuestra parte estar defendiéndonos y excusándonos ante alguien. No es nuestra parte. Esa no es nuestra misión, sino que verdaderamente no hagamos algo que nos señale. Que a través de nuestra manera de hablar, de comportarnos o de vestirnos, estemos diciendo que no somos irreprensibles. Y que hay ocasiones en que alguien te lo puede decir. Y la persona se enoja y se molesta contra ti, porque la Biblia dice, corrige al sabio y te amará, corrige al escarnecedor y te aborrecerá. Así que cuando yo le llamo la atención a alguien y no me recibe, pues es un escarnecedor. ¿Verdad? Porque el sabio es íntegro. ¿Sí? Y yo le doy gracias a Dios por las personas que tengo cerca y que me llaman la atención. Entre ellas mi esposo. Él es la persona que tenemos más cerca, es la persona que nos puede estar diciendo, no, mira, esto no, esto sí, esta ropa a lo mejor tú no te estás dando cuenta, ok, gracias amor por decirme, me regreso y me cambio. Y más si somos nosotros esposas de pastores. Pero ser irreprensible no significa no fallar. Una cosa es cometer errores y la otra es cometer pecados, que es diferente. Así es que cuando una persona comete un error, pero lo enmienda, entonces se hace irreprensible. Sí, porque muchas veces nosotros pensamos al escuchar la palabra irreprensible, no, te sientes como inhabilitado ante ese concepto. Pero no significa no fallar, porque quien no falla. Para que un sabio sea sabio, primero tuvo que ser más necio y no escuchaba el consejo. Para que alguien sea equilibrado, primeramente su balanza se le fue hasta el otro lado. ¿Y cómo aprendiste o cómo aprendimos? Entonces, cada situación que Dios permite tiene un propósito de enseñarnos. Entonces, cuando alguien nos llama la atención, nosotros debemos de ser irreprensibles. No siempre que nos llama la atención, todo tienen la otra parte la razón, pero nos aprueba la actitud que nosotros tenemos. Sí. Recuerdo de un ejemplo cuando estábamos en la iglesia donde nacimos. Yo estaba en ese tiempo en el área de mantenimiento, tenía bajo mi dirección todo el área de mantenimiento de mujeres. Y pasé y estaba uno de los alumnos discutiendo con el pastor. Teníamos una capilla chiquita en la cual todos los alumnos predicábamos diario, o sea, se hacía un sermón de 10 minutos. Y le decía el pastor, no, es que quiero que metas aquí en este salón 200 sillas. Y el alumno le decía,
No, pastor, no caben. No esto, no esto, no esto. Que sí, que no, que sí, que no. Y en eso iba pasando. Y me dijo el pastor, oye Vicky, ¿verdad que sí caben 200 sillas en esta? Y yo le dije, mire pastor, lo que puedo hacer por usted es acomodarle las sillas. ¿Qué le parece? Y me dijo, bueno, metí las sillas y lógicamente en ese saloncito no cabían 200 sillas. Ya cuando terminé, fui por el pastor y le dije, venga pastor, quiero que usted vea. Y volteó conmigo y me dijo, no caben, ¿verdad? Y yo le dije, no pastor, ¿cómo ve? ¿Qué hacemos? Usted dígame. Interesa moral, porque ¿qué es eso que te pongas a discutir? ¿No es cierto? Tenemos que ser irreprensibles. ¿Cómo me voy a estar poniendo yo a discutir con el pastor? ¿Verdad? Ser irreprensible no significa no fallar. Así es que cuando alguien falla debe de reconocer y pedir perdón para enmendar, y eso de enmendar y reconocer nos hace irreprensibles. Porque luego nos hacemos una fama, ¿verdad? O una mala fama. La hermana dominante, la hermana que suelta mucho la lengua, la hermana que se dice sensual, no, vámonos haciendo irreprensibles, ¿no? Que nadie tenga nada que señalarnos. Si algo sabemos, hay que enmendarlo. Porque ¿quién no se equivoca? Aquí, ¿hay alguien que no se equivoque? Todos nos equivocamos, pero hay que enmendar. Hay que enmendar cualquier cosa que tengamos pendiente. Así es que nosotros como esposas de ministros debemos de vivir en plenitud. Porque ¿qué es integridad? Plenitud, totalidad, cabalidad. Cada una de las partes que completan nuestra vida. Pero hay mujeres insatisfechas con su esposo. Y dicen, es que él ha dejado de ser amable conmigo. Es que él ya no es como era antes. Es que él ya no me pone atención. La pregunta es íntegro que porque tú te sientes insatisfecha decías a otros hombres? ¿Es íntegro? Yo oigo muy pocas respuestas. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Es íntegro que porque tú te sientes insatisfecha decías a otros hombres? No. Yo solamente estoy hablando, ¿no? Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y bueno, nosotros decimos, bueno, es que el hombre anda por vista. Pero yo he escuchado hablar a muchas mujeres que también usan la vista. Y que tenemos nosotros que tener mucho cuidado porque en la iglesia hay varones. ¿Cierto? En la iglesia hay varones, y hay varones muy amables y muy respetuosos. Y si la esposa del pastor está pasando por situaciones difíciles, y hay varones que se acercan muy amables, muy atentos, tenemos que ser íntegras, ser irreprensibles.
hacer pacto con nuestros ojos, tomar nuestras distancias. Es importante, muchos ministerios han acabado por esa razón. ¿Por qué? Porque tanto él como ella no guardaron sus ojos. Y es tremendo. ¿Cuántas mujeres han destruido ministerios? ¿Verdad? Han destruido ministerios dentro de la iglesia. Y a veces están sentadas enfrente del esposo del pastor que las está ministrando. Tenemos que ser sabias. No estoy diciendo peleoneras. No estoy diciendo que le digas a tu esposa, córrela porque te está viendo. No. Lo que te protege es Dios y su palabra. ¿Sí es cierto? Entonces uno puede hablar al corazón del esposo y estar atento. ¿Sí? Que aún el esposo se conduce con rectitud, con integridad en el trato con las mujeres. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, pero hay muchas mujeres que hacen también lo mismo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y tú dices, bueno, era en la ley, ojo por ojo y diente por diente, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento. Sí, es más profundo en el Nuevo Testamento, porque no tiene que ver con la mano, tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el corazón. Y alguien íntegro es alguien puro. Es alguien que con toda pureza observa los principios de Dios. Porque no es suficiente saberlos, hay que practicarlos. Así es que si una mujer por su insatisfacción adultera, no es una persona recta. Y delante de Dios no hay justificante o excusa del por qué lo hizo. ¿Sí? O sea, pecado es pecado. Y tenemos que conducirnos rectamente. ¿Y qué me dicen del suicidio? ¿Es íntegra una persona que se suicida? ¿Yéndose por la puerta falsa? ¿Aludiendo a que no tiene amigos, que alguien le traicionó dentro del ministerio, que son hipócritas y falsos? El íntegro es puro de corazón, piensa correctamente. No estoy diciendo siente, porque el sentimiento debería de ser el último, muchos lo ponemos en primer lugar. Por eso vamos de pique. ¿Sí? Primero es la razón, no es el sentimiento. Así que el íntegro sabe que su lucha no es contra personas, sino contra argumentos del reino de las tinieblas. Porque lo que hay en los miembros tiene que ver con el reino de las tinieblas, o sea, la naturaleza caída. Y todo lo que te dicta la naturaleza caída, pues no es de Dios. Así es que no debemos de pelear con gente. Debemos de vencer con conceptos correctos, plenos, completos de la palabra de Dios. En el ejemplo
hablando de Judas, que Judas se entristeció por lo que había hecho con Jesús. Pero Judas no se arrepintió. Tuvo una tristeza del mundo. ¿Pero qué hizo Judas? Se suicidó. Dice verso 3, Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y esa palabra arrepentido, que es del griego metamelomai, significa de preocuparse y lamentarse. Era una lamentación, una tristeza del mundo, pero no era un arrepentimiento genuino. Pero la palabra metanoia, esa palabra significa dolor profundo por haber pecado y cambio de dirección. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y cuando las personas se salen por la puerta falsa, es cuando se dieron cuenta, como en el caso de Judas, que había algo que había hecho que no estaba bien. Él sintió tristeza en ese momento por lo que había hecho, sobre todo cuando vieron que se llevaban a Jesús. O como en el dado caso de aquel pastor que antes de haberse suicidado estaba diciendo, ¿qué esperamos nosotros de las ovejas? ¿Sí? Yo quiero decirles, yo no espero nada. Porque he aprendido que es más bienaventurado dar que recibir. Dios me ha puesto en un lugar y Él me va a medir con su caña de medir. Y si amo a las ovejas y lo amo genuinamente, pues eso es algo que Dios me lo va a premiar. Pero si yo espero en el hombre, me voy a frustrar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque debemos estar peleando las batallas por la gente. Y mucha gente nacida de Dios, pues trae mucha carne. Trae mucha carne y crecen juntos el trigo y la cizaña. Y como decía este pastor, pues ¿qué esperamos de las ovejas? Damos toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra oración, nuestra dedicación. Pero ¿quién se preocupa por nosotros? ¿Quién se preocupa por nuestras necesidades? ¿Quién se preocupa por saber si estoy enfermo? ¿Quién se preocupa? Entonces él decía todas estas cosas esperando en el hombre. Y hablaba por otros pastores también y al final se suicidó. ¿Por qué? Porque cuando una persona permite una idea, un pensamiento, un argumento, levantó una fortaleza. Y cuando sucede eso, la persona va en decadencia. El enemigo se aprovecha de esto. ¿Por qué? Porque siente tristeza, siente frustración, inutilidad, fracaso, hasta el último es el suicidio. Ahora, ¿esto debería de ocurrir a un hijo de Dios? ¿O a una hija de Dios? No, no debería de ocurrir a ninguna hija de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el mandamiento, Éxodo 20, no matarás. No es cómo me siento, es observar el mandamiento. Yo me puedo sentir y me puedo sentir muy mal, que me puede llevar por la puerta falsa, pero tengo que ir a Dios en el momento de la situación difícil. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No matarás. Así es que cuando la persona se suicida, evita el mandamiento. Dice Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo salió. ¿Fue? ¿Y qué hizo?
se ahorcó. Es triste ahora ver cómo ministros se suicidan, mujeres se enloquecen, esposas de ministros, porque no entienden lo que Dios nos ha dado y cómo pelear las batallas. No podemos pelear sino con la verdad de Dios, y tenemos que ser íntegras para tener entereza moral para poder pelear las batallas. En la carne uno siente muchas cosas, ¿verdad? Y uno piensa muchas cosas. Pero gracias a Dios por su palabra y la obra del Espíritu Santo. Cuando de pronto desciende y dice, ¿te vas a vencer? ¿Quieres que te muestre cómo quieres verte tus enemigos? Si tú te amargas, entonces tus enemigos te van a exhibir, y entonces tus enemigos van a decir, ¿se acuerdan lo que les decía de ella? ¿Verdad que era verdad? Porque cuando una persona se llena en su corazón y se amarga, entonces no te amargues si de pronto aún entre tus propios ministros alguno piensa mal de ti. ¿Sí? O te exhibe ante otros, aparentemente encubiertamente, porque delante de Dios nadie está encubierto, todo está desnudo. ¿Sí? Entonces lo único que podemos decir, le perdono, le bendigo en el nombre de Jesús, y mi Señor, ayúdame a analizar mi vida, si algo estoy haciendo mal, para corregirla y no destruir la obra de Dios. Porque estamos dando la vida por gente. Estamos dando la vida por gente. Y debemos de pelear legítimamente con mucho entendimiento. Cuando hay arrepentimiento hay dolor que provoca un cambio de dirección. Así es que necesitamos observar constantemente nuestras motivaciones y nuestra manera de pensar. Pues es evidente que hay una lucha entre los pensamientos de la carne y los pensamientos del espíritu. Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. ¿Verdad? Esa lucha que hay entre la carne y el espíritu es una evidencia clara de que somos personas nacidas de Dios. Y que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, pero una mujer íntegra peleará legítimamente y permitirá que el Espíritu de Dios triunfe y su palabra contra las obras de la carne. 2 Corintios 10:3. ¿Cómo peleamos estas batallas? Segunda de Corintios 10:3, fíjate lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y esta palabra militar tiene que ver con la milicia. Estamos en una guerra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? ¿O cómo se forma una fortaleza, hablando espiritualmente? Una fortaleza la forma una idea, un pensamiento, un argumento. Un pensamiento puede construir una fortaleza. Si es el pensamiento bíblico, levanta una fortaleza de protección. Si es un pensamiento humano, es carnal y diabólico, y levanta una fortaleza para resistir los principios de Dios.
¿Sí? Así es que recuerden que cuando nosotros resistimos los principios de Dios, resistimos a Dios. Cuando los que están trabajando a nuestro lado y nosotros estamos hablando la palabra de Dios y ellos resisten o se oponen a nuestro ministerio, se oponen a Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, derribando argumentos, derribando pensamientos. ¿Cómo peleamos? Con armas espirituales. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque si un ministro tiene la palabra de Dios y está instruido en las Escrituras, cualquier cosa contraria que se diga es un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. No es contra la persona, es contra el conocimiento de Dios. Por eso es que debemos de estudiar las Escrituras, pero también tener un corazón recto. ¿Sí? Estudiar las Escrituras y tener un corazón recto. Así es que dice, derribando argumentos y toda altivez. Se nos ha dado la espada del Espíritu, según nos dice Efesios 6, para derribar los argumentos contrarios a Dios, aquellos que van en contra de su conocimiento. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense lo que dice, de su fuerza, porque Él es el fuerte. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el enemigo está acechando constantemente. Y hay quienes piensan que, bueno, sí, nos nombra una serie de jerarquías, principados, huestes espirituales, pero a veces nosotros pensamos que de pronto se nos van a aparecer con una cola larga y unas orejotas y rojo pero te voy a decir una cosa, la guerra es de argumentos. Ese es el punto. La guerra es de argumentos, por eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas resistir contra las acechanzas del diablo. Y las acechanzas del enemigo es de argumentos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo pelean las potestades y los principados contra los hijos de Dios? Con argumentos. Por esa razón, Corintios nos dice, derribando argumentos. Así es que nuestra vida como ministros debe ser llena del Espíritu Santo, como nos dice Efesios, ¿verdad? Sed llenos del Espíritu Santo, llenos de su presencia y de su palabra, para derribar conceptos, ideas, argumentos que el enemigo levanta para destruir. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se fija? Ahí está el contexto. Esta palabra derribando, primeramente lo voy a explicar, del griego katsaireo, significa rebajar con violencia, demoler, destruir, quitar.
quitar todo argumento contrario a Dios. Si otro ministro de tu propia familia te juzgó duramente y emitió un juicio del cual no puedes comprobar, pero fue severo, que sentiste que si Dios no llegaba a tu rescate te morías en la raya. Pero como guerreros de Dios debemos de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en ese momento el Señor te va a decir cómo pelees la batalla. Y a veces Dios te va a decir, espera. ¿Se fijan ahí la emoción? Tiene que quedar atrás. Cuando Dios dice solamente espera, calla y no hables, porque yo voy a pelear por ti. Y a veces el esposo dice, mira, vamos a tratar este asunto, pero te pido de favor que no hables, solo lo que te pregunte, eso me vas a responder. ¿Y sabes qué hago yo? Solamente responder lo que me pregunta. Porque si yo entro en obediencia, entonces yo gano las batallas. A veces hacemos guerra obedeciendo. Debemos estar atentos para escuchar la voz de Dios de cómo vamos a pelear. En el Antiguo Testamento, cuando se levantaban a pelear contra ejércitos, el Señor les decía cómo iban a vencer. Y no era con grandes ejércitos, sino decía Él la manera en que iban a pelear e iban a vencer. Y si ellos obedecían, ellos peleaban las grandes batallas contra grandes ejércitos. Cuando nosotros entramos en obediencia, Dios está con nosotros y Él nos guarda. Pero debemos de pelear con la instrucción de Dios, porque la lucha no es contra personas, la lucha es contra huestes espirituales de maldad. Porque a veces nos podemos herir contra una persona y decir, pero no puedo entender por qué es tan mala, ¿verdad? No puedo entender tanta maldad, no puedo entender, pero rápido entro bajo la cobertura del Señor y yo digo, no necesito entender. Necesito como el conejo meterme bajo la roca para que Él me cubra, porque Él es el fuerte, porque Él es el que sostiene, porque Él es mi escondedero, porque Él es mi roca. ¿Qué hace el mundo? El mundo hace todo lo contrario. Me dices, te digo, me gritas, te grito. Dios toma cartas en el asunto si obedecemos. Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y subraya esa palabra, día malo. Todos tenemos días muy malos. ¿No es cierto? Nos vienen días malos que tú no lo esperas. Y que tú dices, híjole, yo creí que no iba yo a volver a enfrentar este tipo de situaciones y sin embargo, estoy ahí. Estoy ahí. Y dice, y habiendo acabado todo, y subraya esa otra palabra, estad firmes. Eso significa que si nosotros peleamos legítimamente con argumentos de Dios, con la actitud correcta, con la obediencia, entonces vamos a tener grandes victorias y vamos a quedar firmes y vamos a salir ilesas y no pelonas o quemadas. ¿Sí? Porque te voy a decir una cosa, el que se enoja pierde. Acuérdate de eso. Tú puedes tener la razón, tú puedes rayar en una persona muy justa y cuando abres la boca y tratas de justificarte y tratas de, perdiste solamente con la pura actitud.
Dice el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Eso es lo que protege el corazón. No te dejes herir el corazón en la batalla. Ponte la coraza de justicia, lo que protege el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recordar quiénes somos en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Y escuchamos de Él, perdona, así como yo te perdoné. Así es que cuando vemos a nuestros enemigos delante de nosotros, manifestamos con una gracia especial el amor de Dios. Porque no es de nosotros el juicio, sino de Dios. Extendemos nuestra mano de amor y de bendición, así como Dios lo hizo conmigo, sin juzgarme. ¿O Dios nos juzgó? Simplemente nos perdonó. ¿Verdad? Efesios 6:15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio, cuando se predica, debe de traer paz. Y trae paz a los que no lo conocen por medio del sacrificio de Jesucristo. Ese es el apresto del Evangelio. Y no vamos nosotros a llevar el apresto del Evangelio, la paz, cuando nosotros estamos en guerra. O cuando tú te sientes frustrado, o cuando te sientes amargado, o cuando te sientes con cosas en tu corazón. El enemigo te inhabilita para que no puedas pelear legítimamente. Y Dios quiere que tengamos paz en medio de la tormenta. Paz en medio de cualquier circunstancia que se nos presente. Tener integridad moral, pureza. Como aquel animalito llamado armiño. Un animalito blanco, 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 que iba corriendo desaforadamente porque el cazador iba detrás de él. Y de pronto llegó topando con pared en un charco grande de aguas negras. Y el armiño mirando que venía el cazador y mirando las aguas, él dijo, preferible morir a ensuciarme. Y prefirió que el cazador lo matara antes que caer en las aguas sucias. Debemos de ser como el armiño. Prefiero morirme a mi carne antes de ensuciarme. De ensuciar mi vida, mi mente, mi corazón. Solo así predicaremos el verdadero evangelio que trae la verdadera paz a través de su salvación. Imagínate a alguien amargado. No, ¿sabes qué? Yo te predico, pero no vayas a mi iglesia, ¿eh? Hay puros hipócritas. No, hay que saber cómo pelear las batallas. Y cómo mantener limpio el ejército, ¿verdad? Cómo mantener limpio, cómo adiestrarlos, cómo enseñarlos, porque en el ejército de Dios, cuando tú le dices, cuando el general o el teniente le dicen a un soldado, vamos a enfrentar estas batallas, el soldado dice, a la orden, porque ha aprendido. Ha aprendido integridad, ha aprendido disciplina, ha aprendido en no revolverse en sus emociones y en sus ideas humanas, sino en obedecer para poder pelear las batallas. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y recordarnos a sí mismas
soy salva. Soy nacida de Dios. Porque yo digo, soy nacida de Dios, pero ¿qué practico? ¿Practico la pureza? ¿Practico la amabilidad? ¿Practico la santidad? Y dice ahí, y derribando toda altivez. Esta es una actitud de soberbia, que fue la actitud del diablo que se creyó superior a Dios y se llenó de soberbia. Derribando argumentos y toda altivez. El que es íntegro está completo, lleno de plenitud de su palabra y lleno del Espíritu Santo. Y con toda pureza debe de llevar cautivos todos los pensamientos que no son de Dios. Cuando el enemigo viene y te dice, no, es que ¿sabes qué? Los líderes no te quieren. Llevas cautivo en obediencia a Cristo Jesús. Sí. Pero yo los amo. Y me establezco en la verdad. Sé que no puedo cambiar a nadie, pero sé lo que tengo que hacer, que eso es lo importante. Hay ocasiones que las ovejas o aún el fuego amigo contrapuntean la autoridad del esposo contra la esposa. Eso es lo más delicado, como no se imaginan. Lo más delicado. Cuando alguien viene y dice, mira, tu esposa no está haciendo lo que tú dijiste. Aguas. Aguas. Porque si la persona quisiera el bien, teníamos en primer lugar, en primera relación, amor y relación. Qué difícil para los pastores que gobiernan. O sea, qué difícil, debemos estar orando por mucha sabiduría. Mucha sabiduría. La única manera de castigar toda desobediencia es obedeciendo la palabra. Porque cuando algo está sucediendo y nosotros respondemos correctamente, entonces es castigada toda desobediencia y la altivez de los hombres se baja. Eso yo lo aprendí muy bien. Y cuando uno comienza la obra dice, híjole, apenas estoy empezando. No. Y Dios dice, apenas comienzas. Yo recuerdo en la iglesia donde estábamos, el pastor no era una persona muy preparada. Para mí era un neófito, con todo el respeto. Pero también reconozco que yo tuve muchos maestros de Cristo para las naciones y de cada uno aprendí cosas muy importantes para la obra de Dios y el ministerio. ¿Sí? Pero yo recuerdo que en una ocasión a mí me habían puesto una autoridad sobre todas las mujeres y el área de mantenimiento. Y de pronto me dicen, te esperan en la oficina. Y llego yo, y están varios de los compañeros, algunos que trabajaban en mantenimiento, y una persona que decía que estaba sobre mí, pero en realidad pues yo hacía todo el trabajo. Y llego yo, y yo dije, bueno, pues no sé de qué se trata. Empezaron a hablar estos varones y me empezaron a atacar, pero tremendo. Hablar de una manera muy respetuosa y diciendo cosas que no podían probar. Entonces en ese momento yo aprendí una gran lección, lo que es la obra del ministerio. Porque quiero decirte, saber la Biblia es una cosa, saber de la obra del ministerio es otra, y sostenerte también. Pero a veces los grandes secretos ministeriales, Dios te los enseña pasando por pruebas. Y yo en ese momento, humanamente, yo no podía comprender cómo las personas que tenían alrededor ni siquiera tenían, no podía decir amor, ni siquiera educación. Y las palabras que estaban diciendo eran unas palabras del infierno, así.
entonces en ese momento, sabiendo cómo se manejaba la cosa, yo les dije, oren por mí. ¿Sí? Pero aprendí grandes lecciones que quiero enseñarles. Una de las lecciones es, nunca trates con una mujer casada si no está el esposo presente. Si tienes a alguien en el ministerio, nunca trates un asunto si no está el esposo presente. Número uno, porque el esposo es la cabeza y la cabeza es la autoridad que Dios puso sobre ella para protegerla. Yo aprendí muchas lecciones ahí, lecciones que no me las enseñó directamente el pastor, pero me las enseñó Dios y me las enseñó las pruebas. Y entonces al siguiente día yo hablé con mi esposo y yo le dije, mira, no estoy de acuerdo de la manera como se condujeron. En primer lugar, porque me están acusando de algo que no pueden probar. Y yo apelo al César, apelo al pastor. Yo dije, entonces vamos y hablamos con el pastor. Y yo le dije, oiga pastor, mire, pasó esto, esto y esto. Y yo no estoy de acuerdo que hayan hecho eso. Mi esposo no estaba presente, se portaron irrespetuosamente y dijeron esto y esto. Y entonces el pastor dijo, es que te reunieron porque, yo les dije, todo venía de allá. Y entonces cuando volteé y me di cuenta de la situación, y yo le dije, pastor, nada más quería saber eso. Entonces ahora sí sé lo que yo tengo que hacer. Los bendigo y los perdono en el nombre de Jesús, pero las lecciones que yo aprendo son riquísimas, con permiso. El Señor le dijo a los demás, hablando de los fariseos, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Verdad? Y la vida del ministerio es lo que tenemos que aprender. O sea, cómo conducirnos. ¿Qué es? Amor a tus semejantes. 2, respeto. Valoración a la gente que sirve alrededor. Hacer las cosas en el orden. Y no como sentimos que deben hacer porque alguien me lo está diciendo que lo haga así. Hay una responsabilidad para levantar la voz. Cuando alguien quiere hacer algo, nosotros tenemos que tener la palabra de Dios con mansedumbre para apelar lo que dice la palabra de Dios. Así es que la única manera de castigar toda desobediencia es obedeciendo la palabra, aunque sentimos que nos morimos en la raya. Todo es de argumentos y debemos de dejar que Dios pelee por vosotros. Y luego en eso llega, y vamos a tener unas conferencias, llega un predicador y Dios empieza a respaldar todo. Si alguien tiene algo contra ti, ve estando tú y él solos. ¿O no es cierto? Yo aprendí una lección, yo le dije, lo que hicieron no estuvo correcto. Si hay alguien que tiene algo contra mí, debió de haber venido a decirme a mí, pero nadie vino y me dijo, armaron un complot, faltaron el respeto, pero tenían un concepto. Si yo me defiendo, entonces ellos dicen que me estoy justificando. Entonces por eso callé y pedí oración. Pues si ellos creen que yo soy un culpable, que oren por mí para que Dios me cambie y me transforme. Pero Dios sí es justo. Así es que vino el Señor, o una persona que vino afuera, y les dijo todos los principios que deberían de hacer y lo que no hicieron bien. Y Dios siempre respalda, siempre respalda. 2 Corintios 10:6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia es perfecta. ¿Cómo castigas toda desobediencia? ¿Cómo castigas todas las injusticias que puedan levantarse? ¿Cómo? Cuando obedecemos a Dios. Y entonces los otros no pueden decir nada porque dicen, wow, y se sienten avergonzados.
de haber actuado de una manera inadecuada. Y no sentirnos nosotros, híjole, las víctimas, porque pues si a Cristo se lo hicieron, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Así es que su palabra nos hace fuertes, nos hace puras, nos libra del mal, nos da plenitud y cabalidad y nos completa, siempre y cuando nosotros respondamos con integridad. Entonces experimentaremos que Dios está con nosotros, entonces experimentaremos que nosotros podemos pelear legítimamente, o sea, nuestras propias batallas y la de los demás, porque a veces, si no podemos con los de a pie, pues menos con los de a caballo. ¿No es cierto? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, a ti te damos reconocimiento en todas las cosas. Sí, Señor. Completa la obra, mi Dios. Y permíteme, Señor, que seamos íntegras, porque la persona que es íntegra no practica la maldad. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Muchas gracias.